Hola. Bienvenidos a todos a este vuestro canal de historia y cultura LGTBI. Bienvenidos a este primer vídeo del año. Lo sé, he tardado bastante en volver, pero bueno, estaba preparando contenido y no he dejado tampoco de buscar más información y más temas jugosillos para el canal que sé que os gustan. Como podréis estar viendo en el título del vídeo, hoy os voy a hablar sobre el ocio nocturno LGTBI en el siglo XIX, porque lejos de parecer que puede ser que no existiera o que fuera algo encubierto, que fuera clandestino, existieron muchos locales, tanto en Nueva York como aquí en España, como en París, de los que os voy a hablar y que son bastante curiosos. Antes de todo, os estaréis preguntando cómo es que llegó este tema a mis manos, cómo es que yo supe de estos locales y bueno, para poder meteros en tema, todo vino debido a una serie que se llama El Alienista de Netflix, en el cual vi un local, hay un local en la serie, que es la que jovencitos se prostituyen, es un local de alterne LGTBI. Quise indagar a ver si era ciencia ficción o era algo que estaba constatado, y cuál fue mi sorpresa que me topé con el Paris is Hell, que es el mismo que sale en la serie. Es por esto que si tenemos que hablar de locales de ambiente o del ocio nocturno LGTBI del siglo XIX, tenemos que hablar con letras mayúsculas del Paris is Hell. El Paris is Hell se encontraba en Nueva York y debe su nombre, que es algo muy curioso, debe su nombre a una de las partes de la enfermedad de la sífilis. Cuando la sífilis lleva avanzando como enfermedad en el paciente, llega una de las etapas que es la paresia, y de ahí proviene el nombre. Y os estaréis preguntando el por qué. Bueno, pues porque la sífilis fue una de las enfermedades de transmisión sexual que más acaeció en el siglo XIX antes de que apareciera el VIH. Y es como una forma de anécdota, una forma de mofa hacia esa enfermedad que se pusiera el nombre al local, el Paris is Hell. El local estaba situado en Bowery, cerca de Cooper Union. Estaba regentado por un mafioso homosexual, que telita el muchacho, que se llamaba James T. Ellison, el cual regentaba este local, que no solamente tenía una zona de bar, sino que también, además de esta zona, tenía un jardín de cerveza. Además, el propio local contaba en la planta superior con habitaciones donde todos los clientes, o la mayoría de los clientes, realizaban todo tipo de fantasías con los chavales que allí trabajaban. Este local fue muy famoso entre 1890 y 1899, hasta que después de tantísimas redadas, que existieron muchísimas redadas, lograron cerrarlo. Algo curioso es que en una de las habitaciones de los pisos superiores se alquiló permanentemente para la creación de la primera organización de los derechos de las personas transgéneros, que se llamaba el Círculo Hermafrodita. Allí tenían desde vestimentas de chica hasta maquillajes, perfume, tenían gente con la que hablar, algo que en esa época era seguramente muy necesario, porque ya os habréis comprobado en otros vídeos que si ya de por sí la homosexualidad estaba mal vista durante esos siglos o estaba incomprendida, pues imaginaos ya una persona transgénero en esa época. Tenía que ser por lo menos un bálsamo de alivio y un jardín, nunca mejor dicho, del paraíso para todas esas personas que allí acudían. Si mucho no habéis visto la serie de Alienista, os invito a que la veáis. Es muy buena, la verdad que la trama es increíble, pero si nos tenemos que centrar en lo que a nosotros nos compete, que es el Paris is Hell, debemos mencionar que es verdad que los chicos, al igual que aparece en la serie, se vestían como mujeres, amenizaban las noches, servían las copas e interactuaban con los clientes, y sí, también se prostituían en los pisos superiores, como muchos habréis podido comprobar. Como os estaré poniendo en pantalla, muchos de ellos se vestían como jovencitas, otros no. Había un montón de chicos que hasta allí iban para ganarse unos dólares a cambio de lo que fuese, porque imaginaros un siglo XIX, pleno Nueva York, en los barrios bajos, todo lo que podía acontecer allí, cualquier penique, cualquier dólar era bienvenido para estas pobres personas que no tenían modo de subsistencia. No solo fue el Paris is Hell el único que proliferó allí en Nueva York, sino que muchos otros de los que os voy a hablar. En Baker Street, por ejemplo, también proliferaron muchísimo los locales de ocio nocturno LGTBI, como por ejemplo el Black Rabbit o el Slide. Allí incluso ya era un poquito más caliente la cosa, porque allí se realizaban
actos sexuales en vivo, algo que en el siglo XXI y en locales de muchísimas de las grandes capitales y de otras ya se realiza. Bueno, pues ya se hacía en el siglo XIX. También en Bovril también existían otras discotecas o otros locales como el Manila Hall, que lo tengo por aquí, o el Little Bugs. Ambos también ofrecían shows en vivo como en el anterior, pero también daban comida, daban hospedaje, etc. O sea, todo un entramado que no solamente iba destinado al sexo, sino al colectivo homosexual para que disfrutasen y para que por lo menos estuvieran un poco resguardados de lo que ocurría afuera. Justo antes de que se cerrase el Parisis Hall, en 1899, llegó hasta allí un investigador que decía lo siguiente: los hombres allí se dedican en su mayoría a la prostitución, siendo muy parecida a lo que se ve en los locales frecuentados por prostitutas femeninas. Los chicos trabajan sirviendo las mesas, complaciendo a los hombres y entreteniéndolos. Según podemos ver en este informe, allí era lo mismo que ocurría en muchos prostíbulos del mundo, donde las mujeres hacían lo mismo, pero en este caso era ambientado hacia el colectivo LGTBI o hacia los homosexuales. En el informe también podemos ver algo que ya os he comentado, que es que los chicos se maquillaban, se echaban polvo, blanqueadores en la cara, e incluso muchos de ellos adoptaban nombres femeninos entre ellos para hablarse. Algo que también creo que aparece en la serie, así que ya os digo, ir corriendo cuando acabéis el vídeo, ir corriendo y verla porque es muy buena. Y ahora os voy a hacer la promo que sé que os gusta. Mentira, sé que la odiáis, seguro que le dais para adelante. Pero bueno, yo aún así la hago, y es que vayáis corriendo al Instagram de La Bruma del Olimpo, que hay muchísimo contenido adicional. No solamente hablo de temática LGTBI, hace poco hice en la nueva sección que es sobre el horóscopo histórico, que está muy bien. Tenéis enciclopedia mitológica, tenéis hilos de otros temas, tenéis noticias de actualidad referentes a la historia y a la arqueología, o sea que es un complemento para el canal, y espero que os vayáis allí, le deis a un me gusta, me compartáis y me digáis que venís desde aquí, que me hará muchísima ilusión. Y ya que estamos, si no me sigues aquí en la Bruma del Olimpo en el YouTube, coged, suscribiros, dale a me gusta, compartir, comentarme, todo lo que queráis, que yo estoy agradecido, darme nuevas ideas, que yo sé que ya me las dais. Y bueno, continuamos por este recorrido por el ocio nocturno gay en el siglo XIX. No os penséis que solo en Nueva York existía este tipo de locales. Todo lo contrario, aquí en Europa también existían este tipo de locales de ocio nocturno, y vamos a hablar de uno por excelencia que existió en París, que era el Hotel, seguramente lo pronuncio como aquello, pero os lo digo, Hotel Marigny. Lo tengo allí enfrente, así que espero haberlo dicho bien. Se situaba en el segundo distrito de París. Era una maison donde la crème de la ciudad iba. E incluso existió un novelista muy famoso, Marcel Proust, el cual regentaba muchísimo este tipo de locales de ambiente LGTBI, burdeles, porque también fue un burdel. Y según se cuenta, iba con un nombre oculto y tenía un trato con el director del Hotel Marigny, el cual le pedía poder espiar a través de una mirilla cómo otros clientes hacían cosas con los chavalitos, para él así poder recabar información y escribir sus obras. Aquí cada cual que piense lo que quiera. Mi opinión es que para las obras no eran. ¿Vosotros qué opináis? Al igual que ocurriera en Nueva York, este tipo de locales no fueron bien vistos por la sociedad parisina, e incluso empezaron a acaecer cada 2 por 3 redadas policiales en los locales, y ya Napoleón incluso llegó a crear el Groupe des Homos, no sé si lo habré dicho bien, grupo contra los homosexuales, que era como un grupo policial que iba buscando a los homosexuales para hacer redadas y meterlos en la cárcel. En 1900, si no me equivoco, 18, lo tengo ahí, en 1918 se crea una gran redada en el Hotel Marigny, del cual se constata que hay 24 menores y 24 adultos, dentro de los cuales estaba Marcel Proust. Ahí fue cuando acaba este tipo de locales, hasta siglos después, hasta décadas después, que es cuando vuelven otra vez. Pero ahí es cuando acaba la hegemonía de los locales LGTBI en París. España no se queda atrás. Aquí en España también existieron locales de alterne LGTBI. Sí es cierto que existió una ley de 1928 que penaba con cárcel y a veces incluso con la muerte a las relaciones homosexuales, pero en 1932, cuando inicia la Segunda República, esta ley se derroga y comienza a verse a los homosexuales ya un poco más
fácilmente por la calle. Eso sí, no se podía mantener relaciones homosexuales dentro del ejército. Estaba penado. Fijaros la incongruencia cuando sabemos que, por ejemplo, el Batallón Sagrado de Tebas, del que ya os he hablado muchísimo, fueron un batallón de 300 homosexuales que fueron los más temidos. Bueno, pues para España, para aquí, para mi país, el ser homosexual dentro del ejército estaba muy mal visto. Si hubiesen sabido un poco más del Batallón Sagrado de Tebas, ¿no? En fin, aquí en España el colectivo LGTBI vio un refugio en los cabarets. Quizás sea ese el motivo por qué nos encanta una purpurina, nos encanta una lentejuela y una pluma. No lo sé, ¿vosotros qué creéis? El caso que es dentro de los cabarets cuando empiezan a proliferar los ocios nocturnos LGTBI aquí en España. Café de Levante o el Café del Vapor son algunos de estos ejemplos que empiezan a acoger al colectivo. Son en este tipo de locales donde empiezan a aparecer los primeros transformistas aquí en España, como Edmond de Bris o José Pérez Ocaña, del que ya os he hablado. Y aquí vuelvo a hacer yo promo en el vídeo que os hice sobre el Drag Race de la historia, que si no lo habéis visto, ir corriendo, que lo tengo aquí arriba, porque, perdón, tiene un trabajazo detrás que me han ayudado muchísimo algunos que otros amigos que entienden muchísimo sobre el transformismo, como mi querida Samantha Valentine, desde aquí un besito, que abre mucho la veda a los transformistas que hoy conocemos, las drag queens que hoy vemos, de las de Drag Race, le deben muchísimo a estos primeros transformistas del siglo XX en España, que fueron los que abrieron la veda a que lo que conocemos actualmente como los espectáculos drag que vemos en los locales y en Las Palmas o en Tenerife con los shows de las drag queens. En fin, por ejemplo, el Salón de Fuencarral fue quien vio nacer a Edmond de Bris, que fue un transformista increíble, muy peculiar para la época, con una lengua muy sátira. Aquí ponen que su ambigüedad, lo tengo por aquí escrito, su ambigüedad causó estupor y sensación a partes iguales porque había muchísimas veces que no se sabía si era una mujer o era un hombre de verdad. Además, imaginaros en un país que era sumamente católico, apostólico, analfabeta, imaginaros cómo tenía que sentar ver a un hombre vestido como una mujer y que encima pareciera realmente una mujer. Todo un boom en la cabeza para muchos de los españoles del siglo XX. Fue un show, como hemos dicho, y además causó sensación que llegó incluso a actuar en teatros de medio mundo, en teatros como en París, estuvo también en Sudamérica actuando, o sea, se recorrió medio mundo como la RuPaul de la actualidad, pero era nuestra propia RuPaul, Edmond de Bryce, el cual se recorrió medio mundo llevando su arte. Él decía que le gustaba mucho vestir de flamenca y que era su modalidad preferida porque se sentía una verdadera mujer y llevaba por bandera el traje de flamenca. O sea que si queréis saber más sobre él, que os cuento muchísimo más en este vídeo, como os he dicho, ir corriendo, pinchar y verlo y luego volvéis aquí. Y bueno, hasta aquí este repaso por los locales de ocio nocturno del siglo XIX. Es un breve repaso, habrá muchísimos más seguramente, pero quería haceros este de Nueva York, España y París porque creo que tiene un gran contraste entre los siglos. Lo que queda claro es que este tipo de locales, tanto en Nueva York como en París como en Madrid, lo que sí fueron, además de locales en los que el colectivo gay podía estar y resguardarse y protegerse de todo lo que ocurría afuera, también por desgracia fueron locales muy oscuros, locales donde proliferó la prostitución, proliferaron seguramente las enfermedades, las drogas, porque como todos sabemos, cuanto más se oprime algo y más se oculta, ahí es donde van todo lo malo. Si se hubiese dado libertad, como es por ejemplo en la actualidad, pues quizá no hubiese ocurrido, pero bueno, sirvió como muchas vías de escape para muchísimos homosexuales de la época, seguro. Y también dio rienda suelta a artistas como Ocaña o como Bryce y como muchos otros, que lo vuelvo a repetir, si queréis conocer la historia del transformismo, ir a al vídeo que os he dicho porque fue muy bueno, me gustó mucho hacerlo. Y bueno, en definitiva, me voy a decir lo mismo de siempre, que le deis a me gusta, que compartáis, que os suscribáis, que activéis la campanita, que me sigáis en Instagram, que el siguiente vídeo es muy bueno, creedme que es muy bueno. Voy a hablar sobre los rituales de iniciación masculina en África. Quedaros con una palabra: los guerreros del semen. Ya con eso. Y además,
va a ser una mezcla con una reseña de un libro que me está encantando y que os va a encantar. Así que, si no queréis perder el siguiente vídeo, suscribiros, hablad, movedlo. Yo hasta aquí me despido, no sin antes daros las gracias y que este 2022 lo vamos a petar. Vamos a hablar de mucho contenido LGTBI, vamos a hablar de mucha historia, mucha mitología y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!